Hermano, muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 57 minutos. Un saludo a todos. Aquí desde el sur de California. Ah, Hoy día vamos a iniciar una serie de estudios que tiene que ver con la teología pactal y al mismo tiempo tiene que ver con ah, el bautismo de infantes, bautismo de niños. Así que les invito a que tengan su Biblia a la mano, porque vamos a estudiar, vamos a ver unos pasajes que tienen que ver con este tema. Uh, es un estudio que lleva por lo menos unas 30 semanas. 30 semanas, un estudio cada semana, este es el primero. Y tiene dos objetivos. Uno, los hermanos reformados, para que entiendan el contexto teológico del bautismo de infantes, de padres cristianos. Y número dos, también para los amigos que son evangélicos o que pertenecen a alguna congregación que no es reformada y que rechazan el bautismo de infante pensando que solamente es para los que profesan la fe. ¿Por qué es importante esto? Justamente porque dije en el segundo punto. Dentro del evangelicalismo no reformado y todas sus variantes, pentecostalismo y todo lo demás, se tiene la idea errónea que el bautismo de infantes es catolicismo, es paganismo y que la Biblia no le enseña. Bueno, déjeme decirle algo. Yo estuve en el evangelicalismo por muchos años. Eso significa que estuve por muchos años. Evangélico, bautista, graduado de la universidad, la mejor universidad bautista de los Estados Unidos, aquí en el sur de California. Rechacé mucho esa postura pensando que era catolicismo romano impuesto por el Vaticano y tantas cosas más. Y no, no es cierto. No es cierto. Un estudio de la Biblia nos enseña a ver que el bautismo de infantes no tiene nada que ver con el papado, ni catolicismo, ni todo eso. Al contrario, el significado teológico parte de Escritura. Entonces, en estas 33 clases, son, bueno, más o menos entre 30 y 33 clases, que son una clase cada semana, esta es la primera, vamos entonces a estudiar, vamos a estudiar lo que tiene que ver con eso, ¿ok? Así que vamos a estudiar lo que dice la Biblia, son 33 clases, lo cual quería decir que no es en una clase. Vamos a analizar. Al final, el propósito es que se entienda y se entienda lo que es la teología reformada. Antes de iniciar, entonces vamos a hacer una oración para que nuestra mente, nuestro espíritu pueda estar receptivo a las enseñanzas. Así que acompáñenme a una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor, tu misericordia. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. Que cuando leamos la Biblia, que cuando escudriñemos, podamos estar receptivos a tu palabra. A los que van a ver, están mirando, y a los que van a ver también sintonizarse tal vez más tarde o en el video, que también sea de bendición. Abre el entendimiento, ayúdanos a crecer en conocimiento y gracia. Guíanos a toda verdad, porque es la promesa de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, de acuerdo a tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté presente, háblanos y enséñanos. Es mi oración. En el nombre de Jesús, el Cristo, el único Señor y Salvador. Oramos. Amén. Muy bien. Entonces,
Vamos a iniciar y el tema de hoy, de esta primera clase, para iniciar, tiene que ver con el nuevo pacto, esencialmente la administración del pacto abrámico. Entonces voy a poner ahí el nuevo pacto es esencialmente una nueva administración del pacto de Abraham. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender esto? Vayamos a la Biblia, Génesis capítulo 17. Aquí están las escrituras. Tengo la versión, no sé si se pueden ver. Miren ahí. Peshita en español. ¿Qué es Peshita? Bueno, es una palabra siríaca, aramaica, que significa camino correcto, camino recto. Es una versión en español traducida de los originales aramaicos. Pero también tengo conmigo la Reina Valera, me gusta la versión Reina Valera, y la versión usada por todos los evangélicos. Tengo la Biblia de las Américas y la versión usada por los evangélicos, que es la Reina Valera. Así que generalmente uso esas tres versiones en español para comparar, porque es bueno tener más de una versión. Ahora, usted no necesita comprar si no tiene dinero. El milagro de la Internet. Usted va, pone Biblias en español, las versiones, y por gratis puede tener más de una veintena de versiones. Y es bueno tener acceso a muchas versiones en español, ¿ok? Ese es mi consejo. Cuando alguien me dice, hermano, ¿qué Biblia recomienda? Yo recomiendo todas las versiones que usted desea. Es la verdad. ¿Qué dice Génesis capítulo 17? Vamos a leer del versículo 9 hasta el 14. Génesis 17, del 9 al 14, para tener una idea de lo que estamos hablando. Para tener una idea de lo que estamos hablando. Dice así, en esta versión. Si usted tiene otra versión, voy a ponerla aquí también, porque muchas veces los hermanos dicen, pero mi versión no dice esa. Bueno, no se preocupen, no se ponga bajo estrés. No se acaba el mundo. Recuerde que son versiones. Versiones son traducciones. Entonces aquí tengo Génesis 17. Tengo el versículo 9. Vamos a leer hasta el 14. ¿Ok? Ustedes me siguen en la versión que tienen. Y voy a poner aquí también la versión. Prácticamente no va a haber tanta diferencia. Pero vamos a explicar, ¿no? Y también tengo aquí, recuerden siempre tener un plumón, un marcador. Entonces, con este marcador uno puede marcar. Entonces, en esta Biblia en español que tengo de la Peshita, traducciones de la versión aramaica siríaca. Entonces, voy a leer. Dice así la palabra de Dios en Génesis 17:9. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Ahí está el pacto ahí. Es un mandato. Dios le dice, guardarás mi pacto. Léalo, ¿no? Y mire, aquí está. Aquí está, lo voy a poner aquí. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Subrayado, para no olvidarme. Así usted va estudiando poco a poco. Si no tiene un marcador, lo puede comprar. Cuesta tal vez 90 centavos o menos de $1. Dijo además, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Después de ti también, por 1 año. No, por generaciones. Este es el pacto de Abraham. Esto es antes de la ley. Antes. Ahora, esto es muy importante. Escriba, antes de la ley. Dios no había dado todavía su ley a Moisés, porque Moisés no vivía tampoco. Estaba Abraham. 10. Este será mi pacto que guardarán entre yo y ustedes. Mire, el pacto es entre Dios y Abraham y sus generaciones. Mire,
pacto entre Dios, Abraham y sus generaciones. Vuelvo a repetir, porque eso tiene que estar grabado en su mente. Cuando alguien les dice, a ver, explícame entre quiénes es el pacto, usted no tiene que decir, bueno, no sé en quién es el pacto. No, ya sabe lo que es el pacto entre quién. Dios y sus generaciones, su descendencia. Repita, el pacto es entre Dios y su descendencia para siempre, sempiternamente. ¿Cuál es? Ahí está. El versículo 10, ahí está, otra vez. Fíjense, marcador. Marcador. Aquí está. A la última parte del versículo 10, que dice, a ver, ahí está. Todo varón será circuncidado. Ahí está. Léanlo. Ya lo puse ahí. Es clave eso. Si usted quiere entender la Biblia y el Nuevo Testamento. Voy a ver qué dice las otras versiones. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros, dice la Reina Valera. La de las Américas dice, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Entonces estamos de acuerdo. Todas las versiones. Absolutamente todas las versiones, inclusive en cualquier idioma, en inglés, español o cualquier idioma de su pueblo, si usted habla otro dialecto. Dice, todo varón del pueblo será circuncidado. Será circuncidado. No se olvide, Génesis 17:10. Eso es clave. Eso es clave. Usted tiene que subrayarlo. Aquí está, otra vez. ¿Y por qué repito? Porque se olvidan, hermano. Se olvidan. Yo sé que se olvidan porque lo he visto en todas las congregaciones. Después de 30 segundos, ni siquiera el minuto, les digo, que hablé, no saben que hablé. Bueno, ustedes son inteligentes, así que ustedes ya se lo memorizaron, ya saben. Génesis 17:10. Es más, lo voy a poner aquí, porque no quiero que digan, bueno, yo no sé qué habló el hermano. Bueno, ahora sí saben de qué hablé. Génesis 17:10. Ahí está, ahí está. Génesis 17:10. El pacto que Dios quiere que Abraham y su descendencia lo observen, lo guarden. Ahora, cuando dice guardar no significa guardarlo, ponerlo y olvidarse, no, significa practicarlo, ponerlo por obra. Es todo varón que nazca en el pueblo sea circuncidado. 11, versículo 11. La señal del pacto entre yo y ustedes, aquí está la señal. Pongan señal. A ver, déjame qué dice las otras versiones. 11. A ver, dice, será por señal. Muy bien. ¿Qué dice las Américas? Esto será por señal. Muy bien. ¿Se dan cuenta la palabra señal? Señal. Señal. Vamos a poner aquí señal, porque ustedes tienen que saber todo. ¿Ustedes creen que estas palabras están por gusto en las escrituras? Señal. Ahí está, señal. 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 La señal del pacto entre Dios, bendito sea su nombre, y Abraham y su descendencia. Es una señal. Señal es visible. Vamos a verlo con los ojos, con estos ojos. Con estos ojos que están aquí. Visual. Visual. Se va a mirar. Circuncidar. ¿Qué es circuncisión? Circuncisión es remover, cortar el prepucio que cubre la cabecita del pene del varón. Eso es circuncidar. Obviamente, la circuncisión no se aplica a las mujeres por razones obvias. Dios quiso que se haga esa señal, repitan, a ver, repitan, señal, señal del pacto, señal del pacto, repitan después de mí, señal del pacto, igual circuncisión, circuncisión, señal del pacto, circuncisión. Eso tienen que grabárselo. Al final de esta primera sesión, ustedes ya saben
que Génesis 17:10 habla de la señal de pertenecer al pacto de Dios, la circuncisión. A, obviamente, varones que nacen en el pueblo. Pero dice algo más ahí. Es un pacto, la señal del pacto. Circuncidarán la piel de su prepucio. Bueno, yo creo que es obvio, saben qué es el prepucio, que se tiene que circuncidar. 12, aquí está, más específico. Todo varón de entre ustedes, por sus generaciones, hermanos, no dice por 10 años o por 500 años, generaciones. ¿Qué dicen las otras versiones? Versículo 12. Circuncidaos la piel y será por pacto, dice, por generaciones, dice la Reina Valera. ¿Qué dice las Américas? Por vuestras generaciones. Ahora, muy importante esto, porque lo que viene, recuerda, son 30 reuniones. Si usted no entiende esto, entonces se va a perder en lo que viene. Por eso estoy repitiendo a cada momento, porque quiero que esto se les quede aquí, aquí, en la mente. Yo no quiero que me digan, hermano, ¿qué dijo? Bueno, ya lo estoy repitiendo. A ver, si alguien me está contando cuántas veces repitiendo, yo creo que ya son 15 veces. 16, esta vez, 16 veces ahora. La señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión del prepucio de todo varón que nace en el pueblo, como señal del pacto entre Dios, Abraham y sus generaciones. Sus generaciones. Repitan, sus generaciones. ¿Me entienden? Muy bien. Sigamos. Dice, todo varón que entre ustedes por sus generaciones, ya sea el nacido en casa, esto está bueno. Esto está bueno. Yo quiero que entiendan bien esto. Abraham tenía su familia, pero también tenía esclavos como en los tiempos antiguos. Esclavos. Pero esclavos que hacían, eran propiedad de él y eran parte de su casa. Ahora, Dios no dijo a Abraham, libera a tus esclavos. No, no dijo eso. No está aquí. Lo que Dios dijo en su pacto, y quiero que enseñen bien. Ahora, este es el principio. Fíjese qué tan importante es esto. Tengo bastante que hacer. Posiblemente me dé 2 horas. Como Pablo predicó ahí, se cayó el muchacho muerto del tercer piso, pero no, nadie se va a morir ahí. Pero lo que quiero decir es que se tiene que entender, esto es la base. La base. Si usted no entiende esto, yo no puedo seguir. ¿Ok? Aquí no estoy contando de chistes como payasos en el evangelicalismo hay, ni cuentos, ni cosas así. No, no, esos son cómicos, no son pastores, son cómicos. No, yo no soy un cómico. Yo estoy enseñándole la palabra de Dios. Todo varón entre ustedes, ya sea el nacido en casa, quiere decir hijos. Hijos. Nació un niño en mi casa, es mi hijo. Pero dice algo más. Dice, y lo voy a poner aquí, porque aquí está, marcador, esto nos ayuda a marcar. Y lo voy a marcar porque, fíjese, aquí está, no estoy engañando, aquí está la Biblia. Marcador. Esto me va a ayudar a mí cuando vienen sectas, ¿no? Testigos de Jehová, mormones. Si viene un testigo de Jehová, aquí está. Tengo una Biblia aquí, testigo de Jehová, mire. Ah, aquí está, creo que es esta. Aquí está. Yo estudié con los testigos de Jehová antes, conozco la doctrina de testigos de Jehová de los rosalistas, los conozco muy bien. Y vamos a ver en Génesis, este es testigo de Jehová, ¿ok? Cuando viene un testigo, yo le saco su Biblia y yo le enseño a ellos. Ellos se quedan, oh, ¿usted cómo sabe? Oh, porque yo estudio la Biblia. ¿Ok? Génesis 17, la misma Biblia de estos heréticos.
Ellos lo han cambiado. Pero ¿qué dice Génesis 17:10? Le voy a poner aquí. Mire, aquí dice, Biblia de los testigos de Jehová. Aquí está, traducción. 12. Dice, y todo varón de ustedes que tenga 8 días de edad tiene que ser circuncidado. Aquí está. Según sus generaciones, cualquiera nacido en la casa y cualquiera comprado con dinero de cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Y dice el 12:11, y tienen que ser circuncidados ustedes en la carne, y esto tiene que servir como señal del pacto. Entonces, si yo quiero enseñar a un testigo de Jehová la teología pactal, aquí está su Biblia. Aquí está. Aquí mismo lo dice. Entonces le digo al testigo de Jehová, a ver si me puede explicar. No va a poder explicar, porque el testigo de Jehová es un robot. Solamente repite como loro lo que escucha. Así es el testigo. Mucha gente le tiene miedo al testigo. ¿Por qué le tienen miedo al testigo de Jehová? Es un loro, es un perico. ¿Saben lo que es un perico? Mi mamá tenía pericos. Yo tenía un perico chiquito. Ya no está conmigo. Pero repetía lo que yo decía. Repetía. Pues no piensa, solamente repite. Así son los testigos de Jehová. Repiten como loros, como pericos. Pero cuando se les enseña a pensar lo que dice la Biblia, a hacer exégesis bíblica, a abrir las escrituras, inclusive de ellos mismos, y sacar toditititito lo que dice aquí, de una forma exegética, hermenéutica, sacar aquí, extraer lo que dice la escritura, se quedan como zombies, mirando, y dicen, voy a traer a mi pastor. Bueno, no lo traigas, porque va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, la teología pactal, por eso se llama teología, estudio de los pactos. Eso es teología del pacto. Es tan importante para entender el bautismo de niños en el Nuevo Testamento, que si no se entiende esto, usted es un ignorante de la Biblia. Le estoy diciendo desde ahorita. A los amigos evangélicos que me están viendo, o pentecostales, o cualquier otra secta que tiene, déjeme decirle esto. Si usted no entiende este pacto, aquí está. Génesis 17:10. Si no entiende esto, usted no va a entender la Biblia. Usted no va a entender el pacto del nuevo pacto que habla Jesucristo y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, es muy importante. ¿Qué dice versículo 2? Ya sea nacido en casa como el adquirido con dinero, o sea, se compraba a los varones. Por ejemplo, Abraham, todos los patriarcas compraban esclavos, porque necesitaban esclavos. Decían, ¿cuánto cuesta eso? Entonces decía, bueno, te cuesta, digamos, 10,000 pesos. Entonces agarraban el dinero, este es dinero. Ahora, este dinero no son dólares, pero este dinero me lo dio un amigo que estuvo en Irak. Este dinero ya es dinero de verdad, pero ya no tiene valor en Irak. Es dinero actualmente del Medio Oriente, mire, del Medio Oriente. No sé, pero si ven, es del Medio Oriente. Mire, está escrito, Medio Oriente, ¿ves? Está escrito en escritura iraquí. ¿Ves? Entonces, yo me imagino, no sé si dirían, tal vez no, pero Iván, ¿cuánto cuesta? $3,000, $3,000. Ok, aquí está. Esclavo. Sí, pero está casado, tiene su mujer y tiene 7 hijos. Bueno, que venga la mujer del esclavo, va a ser esclava, y los 7 hijitos van a ser esclavitos, esclavos también. Así era, es la verdad. Entonces dice aquí, que ese esclavo que se compra con dinero, también tiene que ser circuncidado, porque es esclavo. Ahora, no dice aquí tiene que aceptar a Dios, la profesión de fe, levante la mano, oración de pecador. No dice eso. No dice eso. Todo el pacto era familiar. Escuche bien esto. Esto es muy importante que usted sepa, hermano. Escúcheme, por favor, escuche. Dios no le dice a Abraham, pregúntale a tu hijo de 8 días si quiere ser circuncidado. A ver, Joaquín, ¿quieres ser circuncidado o no?
No, no le preguntaba a Joaquín eso. Simplemente lo hacía. A su esclavo, Pedro, Pedro, ven, tienes 7 hijos. ¿Quieres ser circuncidado? Tampoco le preguntaba al esclavo. Simplemente eres mi esclavo en mi propiedad, tienes 7 hijos varones, vénganse para acá, pónganse en línea, empecemos con el papá. Pa, circuncidado. El que sigue, pa, pa, pa. Señal del pacto. Así. Eso es lo que está diciendo la escritura, hermano. Aquí está diciendo eso. Y dice, cualquier extranjero no tenía que ser de la tribu de Abraham. ¿Por qué es importante esto? Escuche bien por qué. Porque esta promesa se está dando unos 400 años antes de la ley, lo cual implica el extranjero significaba de cualquier tribu, nación del mundo de ese tiempo. No había pueblo hebreo. El pueblo hebreo no existía en el tiempo de Abraham. Recuerde que a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. Pero Jacob no era israelita, era de Ur de los Caldeos, de donde salió su padre, Abraham. Entonces, realmente israelita no es una raza, es un cambio de nombre. Lo voy a decir por qué. Imagínense que, a ver, voy a poner un nombre, México. Los mexicanos están en todas partes del mundo. Pero supongamos que a un mexicano le dicen, ¿sabes qué? Tú no eres mexicano, pero te voy a cambiar tu nacionalidad. Ahora vas a ser marciano. Y a partir de hoy, todos tus hijos no son mexicanos, sino de la tribu de los marcianos. Bueno, marciano no es una tribu, no es una raza, pero por el hecho de que se le cambió el nombre, se convierte en una nación. Ahora, es lo mismo con los israelitas. Ellos no son raza. Se llaman Israel porque a Jacob el padre le cambió Dios el nombre de Jacob a Israel. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque toda tribu de cualquier nación que era parte de Abraham, fíjese, y se circuncidaba, venía a ser parte del pueblo de Dios. Venía a ser parte del pueblo, estaba en el pacto, porque la señal es la circuncisión. Ahora, ¿qué más dice ahí? Dice, aunque no sea de tu descendencia, eso vamos a poner. Aquí está. Marcador, cómprense uno. No tenía que ser de la descendencia de Abraham para ser parte del pacto. Mientras era propiedad de Abraham y estaba en su casa. Por eso el pacto es familiar, de casa. No es, bueno, yo soy solo, voy a esperar que ellos quieran aceptar a Cristo cuando sean mayores. No existe eso. Esa filosofía evangélica no es bíblica, hermano. Y lo digo desde ahora. Bueno, yo acepté a Cristo, ojalá que mi esposa acepte a Cristo y ojalá que mis hijos, ya cuando sean viejos, cuando ellos quieran, van a aceptar a Cristo. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si el padre toma la profesión de fe, la familia sigue. Se acabó. Punto. La familia sigue. Implica que así como Abraham fue justificado ante Dios, los hijos que van naciendo, corte prepucio, parte del pacto. 8 días. Abraham tienes 2 esclavos más. Ok, tráelos. Corte prepucio, parte del pacto. Así. Así. Eso fue 400 años antes que venga la ley. O sea, el pacto de Dios era para la casa, para el hogar. Ahora, ¿por qué es importante eso? Mantengan siempre eso en mente. Dice, será circuncidado a la edad de 8 días. 8. ¿Por qué la palabra 8 es importante? Hay un estudio que voy a hacer muy pronto referente al número 8 en la Biblia. Jesús resucitó en el 8º día. ¿Sabían ustedes eso? De sábado a sábado. Son 7 días. El que sigue es el primer día de la semana. El día después del sábado.
Jesús muere un viernes, el día de reposo, que es domingo, que es sábado, día de reposo de los judíos, descansa, no hay resurrección ahí. Pero temprano en la mañana del siguiente día, Jesús resucita de entre los muertos. Ese día se conoce como el octavo día. El octavo día es el primer día de la semana. Entonces ustedes van a encontrar en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que dice, y al octavo día. Mucha gente dice, hermano, no se han confundido, muchos me dicen, porque dice octavo día, solamente hay 7 días. Sí, claro, hay 7 días. Pero cuando los escritores de la Biblia dicen octavo día, no se están refiriendo a que realmente hay 8 días, sino que están dando al primer día de la semana el octavo día. Entonces, el número 8 tiene una significancia de redención. Al octavo día, Cristo resucita, al octavo día desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, según el libro de Hechos capítulo 2. Eso fue el octavo día. En el octavo día, Pedro predica su primer sermón. En el octavo día, más de 3,000 personas vienen a Cristo, sin incluir mujeres y niños. Y en el octavo día se bautizan más de 3,000 personas. ¿Usted sabía eso? Entonces, en el octavo día de nacido, se tiene que circuncidar, lo cual significa entra al pacto de Dios. Es una figura, es un prototipo de la resurrección de Cristo. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que el prepucio del pecado es cortado y nace espiritualmente. ¿Me entiende? Entonces, todo esto es un prototipo que apunta a la realidad que es Jesucristo. Usted tiene que entenderlo esto. Génesis 17 es muy, pero muy extremadamente importante. Por eso nosotros guardamos el primer día de la semana, que es el octavo día, día del Señor. No guardamos el sábado o el séptimo día, como los amigos adventistas falsos mesiánicos y hebraicos de raíces hebreas lo dicen. Porque eso es una negación de la resurrección de Cristo. Los primeros cristianos se reunieron el primer día de la semana. Domingo en latín significa día del Señor, el día después del sábado. Jesús aprobó esas reuniones bendiciéndolos. Bendiciéndolos. Muy bien. ¿Qué más dice? Dice, ciertamente, versículo 13, el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero serán circuncidados. Así estará, versículo 13. Otra vez. Así estará. Aquí está, Biblia. Biblia, hermanos. Mi pacto en su carne por pacto eterno. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí? Pacto eterno. La señal física de pertenecer al pueblo de Dios, física, mirar, es el corte del prepucio. No había opción. No es que no, pobrecito. ¿Cómo se le va a cortar a un niño de 8 días? Va a llorar. 14. El varón incircunciso. Esto es una advertencia, hermano. Que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto. Esto es lo más terrible en la doctrina de Dios. Veamos qué dice las otras traducciones. Dice, y el varón incircunciso, Reina Valera, que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué dice la versión de las Américas? Esa persona será ha quebrantado mi pacto. Ahora, si se dan cuenta algo muy importante, ¿por qué me gusta esta versión? Escuchen bien, ¿por qué?
Me gusta, le doy un beso, no porque sea algo mágico, sino es que, ¿por qué me gusta? Apreciación. Porque esta versión traduce el orden de las palabras gramáticamente tal como está en el arameo y en el siriaco. Si se dan cuenta, aquí empieza, ciertamente el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero será circuncidado. Dice 14, el varón incircunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio. ¿Se dan cuenta cómo empieza? La palabra será expulsada de su pueblo es al último, porque así está en el original. Pero en las versiones que tenemos acá, la palabra expulsar, en el versículo 14, está antes del último. Dice, aquella persona será cortada, y en las Américas dice, esa persona será cortada. Haber quebrantado mi pacto está al último, pero aquí no. Aquí está antes de eso. Y me gusta esto, porque está enfatizando la seriedad del pacto con Dios. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Significa que el que no está en el pacto con Dios, evangélicos, escuchen esto, porque no conocen nada de pacto. El que no está en el pacto de Dios no pertenece al pueblo de Dios y está, como dice Romanos capítulo 3, 5, 4, 5, 6 y 7 y 8, están condenados por la ley del pecado y de la muerte, fuera de las promesas y del pacto de Dios. Vamos a decir por qué. Porque la señal del pacto de Abraham no termina con Abraham. Al contrario, es, como dije al principio, y escuchen bien esto, es prácticamente administración del nuevo pacto de gracia. Es una administración. Quiere decir que antes que venga el pacto mosaico, la salvación siempre fue por gracia. Escuchen bien, la salvación fue por gracia. ¿Ok? El varón incircunciso que no sea circuncidado, que alguien diga, no, a mí me va a doler si me cortan el prepucio. Duele. Voy a gritar y llorar. Mejor no, mi niño es chiquitito. ¿Ok? No lo corten. ¿Qué pasa ahí? Ha estimado, ha despreciado, en otras palabras, el pacto de Dios. Esa persona será cortada del pueblo. ¿Sí? Bueno, no te cortes, pobrecito. Tu hijo Juan, chiquitito, 8 días, va a llorar, sí, le va a doler. Pero ¿qué crees? Dice Dios. Se van fuera de mi vista, no son parte de mi pacto. Y cuídala a tu hijo que no llore. Así. Dios no negocia su salvación con el hombre. Dios no negocia su salvación como hombre. Cuando dices evangélico, me dice Oscar, evangélico, y déjeme dejarlo bien en claro, porque los evangélicos ignoran esto. ¿Ok? Una vez, yo quiero que se entienda bien esto. Evangélico nace en los Estados Unidos. Escríbalo. Evangélico, dice, ¿qué quiere decir? ¿A qué me refiero? Ok, escucha bien tú, Oscar León Galandía, y escuchen bien los que son evangélicos y pentecostales. Evangelicalismo nace en los Estados Unidos en el siglo XIX. No viene de la Reforma, no está en el Antiguo Testamento, ni menos en el Nuevo Testamento. Evangelicalismo nace en el año 1840 en adelante. En los Estados Unidos, no nace en México, no nace en Centroamérica, no nace en Sudamérica. Evangelicalismo rechaza todas las confesiones, toda la historia de la iglesia, toda la reforma y aún prácticamente la historia del cristianismo católico romano que va inclusive desde el tiempo de los apóstoles. Evangelicalismo es una invención. Escuche bien esto, aunque se enoje, pero es la verdad. El tema no es eso, evangelicalismo. Solamente estoy haciendo una aclaración. ¿Ok? Porque no quiero esto que se haga un troll. Si le molesta, se puede retirar. Pero esta es la verdad. Si quiere más explicación, me escribe en interno, porque no voy a perder mi tiempo en un tema que no es el tema de ahora. Pero quiero para que se
Eduque. Evangélicos, pentecostales, edúquense. Evangelicalismo nace en los Estados Unidos en el siglo XIX. Es totalmente anabaptista en el sentido que rechaza los pactos, no entiende cómo se lee la teología del pacto, rechaza las confesiones y los credos. Es norteamericano, yanqui, estadounidense, religión americana del siglo XIX. Entonces, cuando digo evangélico, me refiero a eso. Esa clase de evangelicalismo, es lo que se ha transmitido a México, Centro y Sudamérica. ¿Cuáles son las características? Rápidamente para decir, porque esto me quita tiempo. Si quieres aceptar a Cristo, levanta la mano, aceite de Cristo en tu corazón. Cruzadas, rechazan el pacto del bautismo infantil porque creen que es antibíblico, porque según ellos solamente los que para ser bautizados tienen que aceptar a Cristo, ¿no? Levantar la mano y se tiene que sumergir, lo cual es totalmente antibíblico. Todo eso lo sé porque soy evangélico más de 25 años y bautista. Así que yo quiero que entienda bien. No me llene de preguntas ahí, si quiere más preguntas en mi interno, porque es una distracción a los que están escuchando. El tema de ahora, quiero que usted aprenda. Antes de preguntar, aprenda Oscar León Arandía y otros evangélicos. Aprenda. Quiero que en este momento no me haga preguntas de eso, porque me está sacando del tema. Eso es una distracción a los que están leyendo. Y se lo digo así directo. No me haga más preguntas ahorita, porque no es el tema, pero puede mandarme a mi interno y yo después puedo explicarle. Tengo temas. Así que, habiendo ya dicho y aclarado lo que es el evangelicalismo, prosigo con mi tema que tiene que ver con el nuevo pacto. Ok, proseguimos. Y no se distraigan. Y amigos que están viendo, no se distraigan, por favor. A eso me refiero. Ahora, todo varón incircunciso, versículo 14, será cortado del pueblo. Ahora, muy bien. Vayamos a Jeremías capítulo 31. Porque es importante, eso tienen que tenerlo en mente, Génesis 17. Versículo 31 en Jeremías, hablando del nuevo pacto. Capítulo 31 de Jeremías, vamos a leer de versículo 30 en adelante. Jeremías 31. Jeremías 31. ¿Ok? Dice así Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Versículo 31. Dice, he aquí, vienen días, declara Yahweh. Recuerda que dice Yahweh porque es la versión peshita, aramaica, siriaca. No es la versión Reina Valera que usted tiene, tampoco es las otras versiones que utilizan el hebreo. Esta es la versión aramaica. Entonces Yahweh es el nombre que utiliza. Ustedes tal vez dirán el Señor o Jehová. Dice así, declara el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Fíjese, y con la casa de Judá. Dios está hablando que va a ser un nuevo pacto. Fíjese, Dios está hablando que va a ser un nuevo pacto. Nuevo pacto. Ahora, aquí está el problema con los amigos que no entienden la teología pactal. Ellos creen que todo lo que está en el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos, es antiguo pacto. Y no es así. Déjeme explicar. Cuando nosotros, por ejemplo, si yo le hago la pregunta, ¿cuántas partes está dividido la Biblia? La respuesta clásica es, bueno, en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, lo que está diciendo ahí prácticamente es los escritos antes que nazca Jesús y los escritos después que nazca Jesús. Pero hay una aclaración que se tiene que hacer. Escúcheme bien esto. Esto es crucial para que entienda usted lo que significa Antiguo y Nuevo Testamento. Bíblicamente hablando, el Antiguo Pacto empieza con Moisés. Escríbanlo. El Antiguo Pacto empieza con Moisés. Ahí está. ¿Ok? El Antiguo Pacto no empieza con Adán, no empieza con Abraham, empieza con Moisés. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla Antiguo Pacto, no se está hablando de todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos como división de la Biblia. Está hablando únicamente del pacto que hizo Dios con Moisés. A ver, vamos a empezar. Tengo que repetir esto, porque ustedes tienen que saber
De aquí va, esta parte es muy importante para lo que sigue. Recuerde, tenemos 30 sesiones, 30 semanas. Cuando la Biblia habla del antiguo pacto, habla antiguo referente a Moisés, no a Abraham. Repito por tercera vez. Cuando la Biblia habla de antiguo pacto, está hablando del pacto que Dios hizo con Moisés, no con Abraham. ¿Me está entendiendo? Cuando la Biblia habla de antiguo pacto, está hablando del pacto que hizo con Moisés en el Sinaí, no el pacto que hizo con Abraham. El pacto que hizo con Abraham no es antiguo pacto, es pacto de gracia. ¿Ok? El pacto que Dios hizo con Abraham es pacto de gracia. El pacto que hizo con Moisés es el pacto que se conoce como mosaico y es el antiguo pacto que Dios hizo con Moisés era temporal hasta que venga Jesucristo. Fíjese lo que dice Jeremías 31, 31, 32. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fíjese, ¿a quién le sacó de la tierra de Egipto? Lo sacó a Moisés, no lo sacó a Abraham. Entonces Dios está hablando del pacto que Dios hizo con Moisés, no con Abraham. Entonces, aquí estamos viendo de que inclusive Dios tiene en consideración que antiguo pacto es el pacto con Moisés, no el pacto de Abraham. El pacto de Abraham no es antiguo pacto. Repito, el pacto de Abraham no es antiguo pacto. Es el pacto que Dios hizo con Moisés. Y dice ahí, pues ellos han estimado en nada mi pacto, por eso también yo los deseché. Fíjese, Dios desecha al pueblo de Israel porque ellos desecharon su pacto. La ley de Moisés, ellos no lo cumplieron. Y eso lo dice Jesús. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 viene a ser el juicio que Jesucristo trae ante el Padre contra Israel porque rechazaron a Jesús. Y también al mismo tiempo, como con los profetas cuando predicaron el pacto de Moisés. Por eso capítulo 24 de Mateo, entonces viene a ser todo lo que va a venir sobre Jerusalén que se cumple en la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces en el año 70 se cumple Mateo 24 en la destrucción de Jerusalén. Jesús muere más o menos en el año 30, 40 años después, una generación exactamente como dice Jesús. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación son 40 años. En el año 70 se destruye Jerusalén por la invasión del Imperio Romano por el general Tito. Lo arrasa con todo. Lo arrasa con todo. Quema todo. Una gran masacre contra el pueblo judío. Juicio de Dios. Entonces, esto es lo que dice. Dice, porque ustedes han estimado en nada mi pacto. Dice 33, sino que este es el pacto que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones las escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo mismo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 7 y 8, que el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de vida, escuche bien, el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ya no estamos en condenación los que estamos en Cristo. A eso se está refiriendo cuando dice, pondré mi ley dentro de ellos y sus corazones yo escribiré, seré su Dios, por su Espíritu Santo. Entonces el nuevo pacto nos está hablando de promesas mejores. Dice 34, ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recorreré sus pecados. ¿Cómo lo va a perdonar sus culpas? ¿Saben cómo? No por la sangre de machos cabríos, sino más bien por el derramamiento
único de la sangre perfecta, sacrificio perfecto, una vez y sola vez para siempre, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, quien satisfizo la demanda del Padre del pecado. Él, en una forma perfecta, murió, y su muerte, sacrificio perfecto, como propiciación para los pecados de su pueblo y expiación de los pecados de su pueblo, para que así la justicia de él sea imputada, acreditada en todos aquellos que por la gracia de Dios ponen su fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí es entonces que Dios perdona sus pecados, nunca más se recuerda, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es mejor que toda la sangre de los machos cabríos, una vez para siempre, sacrificio perfecto. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios nos mira a través de Jesucristo y nos declara justos para siempre, libre de culpa, libre de condenación. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el nuevo pacto, estamos viendo que tiene que ver con el Espíritu de Dios en la vida de su pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver Jeremías 31 con lo que estamos hablando? Porque tiene que ver exactamente, si es un nuevo pacto, quiere decir, esto es muy importante que usted sepa, que todo lo que se hizo, la circuncisión, era simplemente figura de lo que ha de venir. Si antes la señal era la circuncisión solamente para varones, ahora la señal del pacto ya no es solamente para varones. Y eso lo vamos a ver justamente aquí en las Escrituras. Porque en versículo, en Gálatas, vamos a ver, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. En el versículo 13 dice, pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Escuche bien eso. Pero el Cristo ha rescatado, nos ha liberado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se hizo Cristo maldición por nosotros? Cuando Él llevó en su cuerpo los pecados del pueblo de Dios. Entonces, al llevar la maldición, el pecado estuvo bajo maldición y murió. Por eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí está, versículo 14. Versículo 14. Subrayen. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Escuche bien. Para que la bendición de Abraham, escuche bien, para que la bendición de Abraham, ¿cuál bendición de Abraham? Génesis 17. Fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo, y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Ahora, esto es muy importante, hermano. Abraham, por eso dije, la promesa que Dios hizo a Abraham, el pacto que Dios hizo a Abraham, no se anuló con la venida de la ley, sino se cumple en Jesucristo. Para que la bendición, la única forma que la bendición de Abraham sea para nosotros, la única forma, es que alguien tenga que morir por los pecados. Alguien perfecto. Ese único perfecto fue Jesús, el Cristo. De esa forma, los gentiles, al creer en Jesús,
reciben la promesa de Abraham. La circuncisión espiritual. Y dice, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni les hace alguna modificación. Esto es entre hombres. Ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Él no dice simientes, plural, como refiriéndose a muchos, sino a su simiente singular, esto es Cristo. La promesa fue hecha a Cristo. Eso pues digo, el pacto ratificado previamente por Dios en el Cristo no puede abrogar la ley. La ley que vino con Moisés no anula el pacto de Moisés, la cual llegó 430 años más tarde, ni invalida la promesa. Porque si la herencia es mediante la ley, entonces ya no sería mediante la promesa. Pero Dios se la otorgó a Abraham mediante la promesa, la salvación. Dios quiso que no sea por la ley. Dios quiso que la salvación sea a través por la promesa que le dio Dios a Abraham en Génesis 17. Nunca se olvide, Gálatas 3:18. Ahora, dice en el versículo 24, Gálatas 3:24. Escuchen bien esto, hermano. Gálatas 3:24. De manera que, Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestra guía hacia Cristo. La ley nos lleva a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Gentiles, nosotros somos gentiles. Somos justificados, salvos por la fe. Pero una vez venida la fe, ya no necesitamos tutores. ¿Quién es el tutor? Fue la ley. Ya vino la fe, ya no necesitamos que la ley o vivir bajo la ley. Ya no. Ya la ley cumplió su función de llevarnos a Cristo. Ya estamos en Cristo, ya no vivimos bajo la ley. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Aquí está, versículo 26. Pero ahí no termina todo. Escuchen bien lo que dice. Esto es clave. Esto es clave, hermanos. Esto es clave para entender lo que va a venir después. Esto es clave. Versículo 27. Mire lo que dice versículo 27. Marcador 27. Porque los que fueron bautizados en el Cristo, del Cristo fueron revestidos. Bautismo. Los amigos evangélicos creen que el bautismo se puede esperar. Bueno, la Biblia no habla así. El bautismo es un medio de gracia. Medio, instrumento que recibimos gracia, bendición espiritual. El que profesa la fe en Cristo se debe bautizar como signo y señal de pertenecer al pacto de Dios. Ahora, dice aquí que la bendición de Abraham viene a través de Jesucristo. Pero un momento, ¿se acuerda que la bendición de Abraham en Génesis 17 es para él, a su descendencia y su familia por generaciones? Ok, entonces, ya que la bendición y la promesa que Dios hizo a Abraham es para él y su familia y sus descendientes, entonces el que está en Cristo recibe la promesa de Abraham, no para él mismo, sino para él y su casa. Quiere decir, el que tiene la profesión de fe en Jesucristo y se bautiza para ser revestido en Cristo. Aquí dice, no lo digo yo, Pablo lo dice. Dice aquí, fueron bautizados, fueron revestidos en Cristo. El bautismo es un medio de gracia de entrar al pacto con Dios. Pero como es de acuerdo al pacto abrámico, así como la circuncisión fue para toda la familia, ¿qué creen? El bautismo como sello y señal pasa a ser parte no solo del que cree, sino también para la familia. Mujer, véngase para acá, bautícese. A ver, trae a los 15 niños que tenemos por ahí. Y también mujercitas. Tiene ya 10 meses, 8 meses, un año, 3, 4, 5. Digamos que sea en escalera, 15 niños. A ver, vente, bautismo. El que sigue.
bautismo. El que sigue, bautismo. Benjamín, 5 años, bautismo. Josué, 7 años, bautismo. Todos bautizados. Porque el bautismo es sello y señal de pertenecer al pueblo de Dios según el pacto abrámico. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe de Abraham. Y por lo tanto, la bendición que Dios dio a Abraham y a su descendencia es para nosotros que creemos en Cristo y también afecta a nuestra descendencia. Por lo tanto, cuando alguien pregunta, como yo preguntaba en mi ignorancia cuando era evangélico y bautista, la Biblia no enseña el bautismo de niño. Claro, porque la Biblia, desde principio al fin, tiene la mentalidad pactual. Y la mentalidad pactual de la Biblia, que todos los escritores escuchen bien, desde Génesis hasta el libro de Revelación, Génesis hasta Revelación, el pacto abrámico viene a ser el ejemplo, el paradigma, viene a ser el estándar en donde el pacto de Dios, la bendición de Dios a través de Cristo, afecta a toda la comunidad de creyentes, incluyendo a los niños. Los niños no son dejados fuera de la comunidad del pacto, los niños son parte del pacto a través de la fe y la promesa que Dios hizo en Abraham, que se cumple en Jesucristo. Aquí está las escrituras. Por lo tanto, la idea extraña, la idea no bíblica, la idea extra bíblica, la idea contraescritural de que los niños tienen que crecer hasta una edad donde ellos acepten a Cristo, no se enseña en las escrituras. No se enseña que tiene que uno arrepentirse para creer. En un adulto, sí, es cierto, pero no dice solamente ellos, porque la teología, vuelvo a repetir, esto que se clave. A ver, ¿dónde hay? No tengo aquí un clavo. Bueno, tengo aquí. Miren, ¿ustedes saben para qué es esto? Este es para poner, ¿no? Un tornillo, se va poniendo, el tornillo va avanzando. Atornillen esto en su cabeza, en su mente. Bueno, no lo voy a hacer literalmente, pero lo que tienen que atornillar en su mente es que la promesa de Abraham es pactual para la comunidad de la casa. No es individual. Claro, si usted vive solo, pues ni modo. Pero si usted es su esposa y sus hijos, y si tengamos, digamos, esclavos, tal vez no lo tenga. Pero la idea es, por eso dice Josué, yo y mi casa, no dice yo solo, voy a dejar que mi casa decida si quieren aceptar a Cristo. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. El carcelero, serás salvo tú y nadie más. Vamos a esperar si tu esposa quiere aceptar a Cristo y si tus hijos también. No dice eso. Serás salvo tú y tu casa. La misma promesa pactual del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no tiene que haber un ejemplo donde se diga, ahora agarró a un niño y le puso agua en la cabeza. ¿Por qué? Porque está implícito que el sello y señal en el pacto se aplica a todos. Y ese todos implica a los niños. Porque en el aspecto pactual de las escrituras, los niños son hijos del pacto de padres creyentes. Los hijos no son paganos. Si un padre es cristiano, no puede decir, bueno, hijo, tienes 3 años, voy a dejar que seas grande, tal vez unos 55 años. Si quieres, aceptas a Cristo y si no, no. No existe eso. No existe eso. Lo que existe es, a ver, vente para aquí, chamaco, José, Marcos, Carlos, vénganse para acá. Tú tienes 1, 2, 3, 5 añitos. Vamos, bautismo. Son hijos del pacto por mi fe. Este es el pacto que Dios hizo a Abraham. Somos hijos de Abraham. El señal y sello se cumplen en Cristo. Somos parte. ¿Quiere decir que el bautismo salva, como dicen los católicos romanos? No, pero es un medio de gracia. Es un medio de gracia, es diferente. Es un medio de gracia. Por eso empecé diciendo, y escúcheme bien, evangélicos, pentecostales, que no son reformados, que nunca en su vida han escuchado esto. Yo quiero que se entienda bien. Tenemos 30 sesiones, ¿ok? No se enoje conmigo. Yo he sido católico romano, he sido bautista y evangélico. No me dé lecciones de lo que es, porque yo sé toditito eso. Lo sé. No me dé lecciones
Pero sí le tengo que decir a usted que la Biblia enseña que dentro de la teología pactal que Dios hizo con Abraham, y escúcheme bien, inclusive reformados que están dudosos y que no saben por qué son reformados. El señal y sello que era antes, por la circuncisión, en el nuevo pacto, ya no hay corte de percusión. En Cristo, hombre y mujer son una nueva criatura. Y la señal y sello de entrar al pacto, en el nuevo pacto, es el bautismo. Si es adulto, confiesa a Cristo. Pero si ese adulto tiene hijos, el hijo no tiene que esperar, como se enseña erróneamente, con mayúscula, erróneamente, y lo tengo que repetir miles de veces, erróneamente. O tiene que crecer para que acepte. Eso no está en la Biblia. Una vez que el padre es cristiano, por la promesa abrámica del pacto, los hijos son bautizados. No es invención católica romana, no me venga con esas mentiras ni cuentos, no lo voy a creer, he estudiado demasiado eso, lo sé de memoria esos argumentos. No es paganismo, como dicen por ahí, eso es mentira, eso es falsedad, lo digo desde ahorita. Es mentira que el bautismo de infantes, y lo digo de una forma enfática y firme, es del diablo, no es del diablo, porque si fuera del diablo, la circuncisión de los niños a 8 días de nacido también fuera del diablo. ¿Por qué cree usted que Abraham no le dijo a su hijo, a ver, Isaac, tienes 8 días de nacido, ¿te puedo cortar el prepucio? No le dijo eso. Lo mismo en el bautismo. No es invención de los curas, del Papa, del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, tantas cuentos y mentiras. Eso es mentira. Eso es bíblico. Mayúscula. Bíblico. 3 sílabas. Bíblico. Porque si no fuera bíblico, y aquí está la prueba. Y esto yo quiero que ustedes sepan. Yo sé que es duro para ustedes. Al principio para mí, cuando dejé de ser bautista, no, yo decía, pero no, pero ¿por qué? No es fácil. Para mí no fue fácil. Es la verdad. Muchos años ser bautista evangélico, anticatólico y todo esto. Pero fíjese, dice así. Hijos, Efesios 6, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor. Punto. Este es muy importante. Si los hijos no fueran parte del pacto, escúcheme bien mi pregunta, por favor. Si los hijos no fueran parte del pacto, escuche bien, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces? Pablo tiene que decir, escuchen, hijos obedezcan a sus padres. ¿Por qué le da el mandato? Si los hijos no son del pacto, ¿por qué Pablo ordena a los hijos a que obedezcan a su padre? Yo sé que me va a decir, bueno, porque la Biblia lo dice, sí, pero escuche, eso no es mi pregunta. Si los hijos no son, o sea, paganos, ¿por qué tienen que obedecer al padre? La una explicación que tienen que obedecer al padre es que son del pacto. Porque Dios dio ese mandato cuando hizo el pacto con Abraham, con Moisés. Y para ser parte del pacto, ¿cuál era la señal? Circuncisión. Entonces, como eran circuncidados, en el Nuevo Testamento decían, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor. Ahora bien, eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, una vez que Cristo viene, donde ya en Cristo la ley pasó, porque eso fue una sombra de Jesucristo. Esos hijos de padres cristianos son parte del pacto. Ahora, ¿cómo
entraban a ser parte del pacto si ya no había circuncisión? Por el bautismo. Ningún hijo pagano estaba en la obligación de cumplir la ley, porque no son parte de las promesas de Abraham. Pero el hecho de que un hijo es parte de la promesa de Abraham por sus padres, está en el deber de obedecer a sus padres en el Señor, porque es justo. Y en el Nuevo Testamento, en el pacto de gracia, el sello y señal de los hijos, incluyendo mujeres, niñas chiquitas, ya no era la circuncisión, sino más bien el bautismo. Así que hay mucho más, tengo mucho material, vamos a hacer la segunda parte la semana que viene, porque hay mucho más para hablar acerca del antiguo pacto y nuevo pacto, resumiendo antes de terminar. El antiguo pacto es en relación a Moisés, no a Abraham. La promesa abrámica no se anula, se cumple en Cristo. Por eso Pablo dice, los que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham. El antiguo pacto es con Moisés y termina. Fue temporal, apunta a Jesús. Cristo entonces viene a inaugurar el pacto de gracia. Ese nuevo pacto es la administración del pacto con Abraham. Porque el pacto de Abraham es por generaciones. Apunta a Jesucristo. Entonces, cuando se habla de antiguo pacto, se habla del pacto de Moisés. No se habla del pacto de Abraham. Por esto que en el pacto que Jesús hizo, un nuevo pacto de gracia, en Jesucristo, ya no estamos para hacer las ceremonias rituales del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino viene un nuevo pacto del Espíritu, Jeremías 31, en donde Dios pone su Espíritu en nosotros. Y ya no hay ritual de la circuncisión física, sino más bien el sello y señal del bautismo, tanto de infantes, niños o mujercitas, varones y hombres, en virtud de la fe de sus padres, para ser parte del pacto. El bautismo no les salva, pero el bautismo es un medio de gracia. Entienda bien esto, repáselo. Ahí está mi video. Es un medio de gracia. Tenemos 30 sesiones, 30 semanas, en donde voy a taladrar esta idea en la cabeza. Tienen que saber. ¿Por qué van a perder mi tiempo conmigo 3, 5 años cuando no entienden? Se tiene que saber. Esto es teología pactal para entender las escrituras. Tenemos muchos textos que ver la semana que viene en cuanto a Gálatas, en cuanto a Hebreos otra vez, en cuanto a Corintios también, en cuanto a Judas también. Entonces, todo eso nos va a dar lugar a entender el por qué la teología del pacto nos ayuda a entender la estructura de las escrituras. Y referente a otras preguntas que salen de aquí, se va a ir respondiendo a medida que vayamos estudiando. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud, dice el salmista. Llénanos de gozo en todo momento. Que tu gracia, tu paz y tu amor nos dé entendimiento. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, tu palabra. Que crezcamos en conocimiento, que estemos equipados en la gracia de Cristo para defender la verdad de las Escrituras. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por la salvación, la justificación y la adopción de hijos. Gracias por todas esas bendiciones que nos diste en Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, en propiciación por nuestros pecados y expiar nuestros pecados. En Él tenemos la gracia de ser parte del pacto, así como prometiste a Abraham esa promesa.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y que así podamos ya descansar al fin de este día, que es tu día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. Amén. Y que la gracia y la paz sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.